Te invitamos a leer este capítulo en el siguiente enlace. https://youtube.b/xfxzk7urba si igual tyqrf9 quifitice. ¿Qué tipo de mensajero eres? Podemos decir que no somos mensajeros. Tenemos otro tipo de trabajo. No estamos de acuerdo. Todos somos mensajeros. ¿Cómo es posible? Algunos damos buenas noticias y otros malas. Por eso nos preguntamos, ¿qué tipo de mensajeros somos? En los tiempos bíblicos, cuando Israel salía a la guerra, enviaban un mensajero a la ciudad para comunicar al pueblo si habían ganado o perdido. Tenemos un ejemplo de esto cuando Absalón, hijo de David, intentó destronar a su propio padre. Hubo una insurrección, y los que apoyaban a Absalón fueron tras David y los que lo apoyaban a él. Hubo una guerra entre los dos grupos y en 2 de Samuel capítulo 18, versículos 19 al 33, vemos a dos mensajeros que fueron enviados para darle las noticias a David. En el versículo 21, un mensajero fue enviado a David para contarle lo que había visto. Sin embargo, en los versículos 22 y 23, vemos a Ahimaas, quien se ofreció a correr y contarle a David las noticias de lo que había sucedido en la guerra. Dos mensajeros, pero con noticias ligeramente diferentes. Puedes leer el resto de la historia en el siguiente enlace. https://www.biblegateway.com/passive/interrogación search igual 2 más Samuel más 18% 3-1-9-33 versión igual RVR1960. ¿Hemos pensado alguna vez que los profetas son los mensajeros de Dios? Un profeta es un portavoz de Dios e intermediario entre Dios y la humanidad. Recibe un mensaje de Dios y lo comunica a su pueblo o a quien Dios le envíe el mensaje. Hasta ahora, hemos leído mensajes dados a 5 profetas mayores, no porque sus mensajes fueran de mayor importancia, sino porque sus mensajes eran más largos. Estos profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y hemos leído hasta ahora los mensajes de Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás, que forman parte del grupo de los profetas menores. Ahora comenzamos un nuevo estudio del mensaje que Dios dio a Miqueas, profeta contemporáneo de Isaías. Su mensaje debía ser entregado en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Miqueas 1 versículo 1. Jotam y Ezequías eran buenos reyes, pero Acaz, hijo de un buen rey, Jotam, era un rey impío. Podríamos pensar que entregar mensajes de juicio a Jotam y Ezequías podría hacerle la vida fácil a un profeta. Pero cuando tienes que entregar un mensaje de juicio a un rey impío como Acaz, eso es otro tema. ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio a Miqueas? ¿Cuál era la razón del mensaje? Mensaje de juicio. El mensaje comienza con un llamado al mundo entero para que sea testigo de los juicios divinos contra Samaria y Jerusalén. Miqueas 1 versículos 1 y 5. En el destino del pueblo elegido de Dios, los hombres pueden leer el destino de todas las naciones que se niegan a seguir el plan divino. Según Daniel capítulo 4 versículo 17, el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Todas las naciones están siendo juzgadas con base en las decisiones que toman. Un día cada una de ellas tendrá que rendir cuentas de lo que han hecho, ya sea para bien o para mal. Y así, llegó la hora de que Samaria y Jerusalén rindieran cuentas a Dios. La razón del juicio. Miqueas 1 versículo 5 declara la razón del juicio. Todo esto sucederá por la transgresión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la transgresión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuál es el pecado, B, de Judá? ¿No es Jerusalén? El nombre Jacob representa a las 10 tribus que formaban la casa de Israel. Como capitales de Israel y Judá respectivamente, Samaria y Jerusalén se habían convertido en centros de idolatría e iniquidad. Samaria había sido edificada por el malvado Omri, y su hijo Acab, que siguió sus pasos, erigió en ella un templo a Baal. Véase un Reyes capítulo 16 versículos 23 al 33. Comentario bíblico adventista sobre Miqueas 1 versículo 5. Sentencia sobre Judá. En Miqueas 1, versículo 9, leemos sobre la condición espiritual de Judá, porque su llaga es incurable. El día de gracia de Samaria había pasado. La nación había llenado su copa de iniquidad. La cuenta estaba cerrada. Había llegado la hora del ministerio de la ira divina. Comentario bíblico adventista sobre Miqueas 1 versículo 9. Si nosotros fuéramos Miqueas, ¿cómo deberíamos transmitir un mensaje como este? La forma en que fue escrito el mensaje delata el trasfondo campesino de Miqueas.
Sus mensajes eran rudos, sencillos y directos. Sin adornos. ¿Qué tipo de mensajeros somos? ¿De buenas o de malas noticias? Nosotros también, como los profetas de la Biblia, hemos sido enviados a entregar mensajes a este mundo. Puesto que la puerta de la gracia y la misericordia sigue abierta, hemos sido enviados con mensajes de juicio y misericordia. En primer lugar, hemos sido enviados con el mensaje de Evangelion, del griego, buenas nuevas o evangelio. Pero también hemos sido enviados con un mensaje de juicio para que aquellos que reciben los mensajes sepan que tienen una elección. Sin embargo, hay algunos mensajeros, como hay más, que prefieren retener parte del mensaje o disfrazarlo para que los que lo reciben se sientan complacidos con el mensajero y el mensaje. Miqueas tenía un mensaje que entregar, y lo entregó tal como lo recibió. Jesús nos dio un mandato y un mensaje que entregar. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, encontramos el mandamiento: por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser sus mensajeros o embajadores. Hemos recibido el mandato de ir a todas las naciones y enseñar a todos a observar u obedecer lo que Él ha ordenado en su palabra. Pero también hemos recibido un mensaje. El mensaje está en Apocalipsis capítulo 14 versos 6 al 10 y Apocalipsis capítulo 18 verso 4. Hay 3 mensajes en Apocalipsis 14 y un cuarto mensaje en Apocalipsis 18. Leámoslos a continuación. Mensaje número 1, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mensaje número 2, Revelación 14, versículo 8. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Mensaje número 3, Revelación 14, versículos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Mensaje número 4, Revelación 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo, que decía: salid de ella, Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Como podemos ver, estos mensajes son una mezcla de juicio y misericordia. El Señor no quiere que ninguno de nosotros perezca. Nos ha dado el primer mensaje para que le adoremos como creador de todas las cosas. Nos ha dado el segundo y el cuarto mensaje para que salgamos de Babilonia, un falso sistema de adoración, para que no compartamos sus pecados ni sus plagas. Pero también hay una advertencia en el mensaje número 3 donde si alguien adora algo diferente a Dios beberá del vino de la ira de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué tipo de mensajeros somos? Cada uno de nosotros entrega un mensaje cada día con nuestro estilo de vida. Le decimos al mundo que adoramos a Dios o que adoramos cualquier otra cosa menos a Dios. Al final, Dios ha enviado un mensajero final, un intermediario entre Dios y la humanidad, a su Hijo, Cristo Jesús. Y el mensaje final que Dios envió con su Hijo está registrado en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es nuestra respuesta al mensaje final de Dios para nosotros? Creamos en sus promesas y elijamos la vida.